Ella es Geraldine Mota. Ella es Rosana Bracho. Y esto es Neuro TV. Hola, hola y sean bienvenidos a Neuro TV, su programa neuroquirúrgico de confianza. El día de hoy vamos a estar hablando de jerarquía. Estamos en un escenario distinto, ya que quisimos salir un poco de la rutina y vamos a hablar de un tema un poco más jugoso, por así decirlo. Hicimos unas encuestas en Instagram y las respuestas fueron bastante interesantes y decidimos hacer un programa específicamente de eso, de la jerarquía, del poder, del abuso del poder, de cómo esto se maneja en los posgrados, de cómo fue nuestra experiencia y la que pudimos ver de los demás. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en este nuevo episodio. Debemos definir primero qué es la jerarquía. Tenemos, según la RAE, que la jerarquía se define como la subordinación de las normas de grado inferior al rango superior. Bueno, ya teniendo claro el concepto, obviamente pues hay que separarlo de lo que sería un abuso del poder o lo que es maltrato, porque a veces tiende a confundirse, pero yo creo que entre todos posgrados implícita está la jerarquía, porque todos entramos en un nivel inferior sin tener mucho conocimiento sobre lo que vamos a hacer y tenemos siempre personas por encima que ya tienen un tiempo más que nosotros allí y que obviamente van a saber más sencillamente porque tienen más experiencia. Entonces es allí cuando estas jerarquías se pueden hacer un poco pesadas, incluso regímenes prácticamente militares. Que casi en todos los aspectos de la vida debe haber una jerarquía para todo. Entonces, ¿por qué no implementarla en un sitio de trabajo donde hay diferentes rangos, diferentes años de aprendizaje? Obviamente, el que está en el primer año debe empezar desde cero, no va a saber las mismas cosas y no va a tener la misma experiencia del que está en el último año. En nuestra encuesta pudimos ver que había cierta confusión entre jerarquía y maltrato. Por ejemplo, vamos a ponerla utópicamente, 10 horas de trabajo. Y en 10 horas de trabajo debes cumplir una lista de actividades. Entre esas 10 horas de trabajo debes tener tu tiempo de descanso, tu tiempo de esparcimiento, tu tiempo para comer, o sea, todo lo que está establecido. ¿Qué es lo que pasa? Que el que está empezando no rinde, nunca va a rendir igual al del último año. Entonces, si en esas 10 horas establecidas para ti, para cumplir con ese trabajo, no lo hiciste, no es que, bueno, mañana será otro día. No, igual tienes que terminar el trabajo del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se extienden las horas de trabajo, pero eso ya depende de cada persona. Me parece. Pero hay un detalle. Eso es muy lindo. O sea, eso es muy bonito porque te dicen, no, tu trabajo es este y tú lo vas a hacer en el tiempo en que tú rindas. Bien. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, en nuestro caso, 4 superiores, que te van a decir, aparte de tus labores, otras labores extra que a ellos les provoca que tú hagas? O sea, que quizás sean sus funciones o quizás sean las funciones de otro o quizás, bueno, a ellos les provoca que tú hicieras eso, pues entonces resulta que tu tiempo no es el mismo también. Sobre todo cuando estás en el escalafón más bajo de la jerarquía. Porque si realmente se respetara la función del R1 como R1, del R2, del R3, R4, R5, y cada quien hiciera su función, quizás, digo quizás, la función del R1 se pudiese cumplir en el tiempo establecido. Ahora, la pregunta ¿es necesaria la jerarquía? O sea, si no hubiese jerarquía... No, sí, no, olvídate. Mi experiencia, yo estuve en un posgrado más que jerárquico militar. Párate firme, mira al frente, si hay un jefe por ahí, hablo de los residentes, ¿no? Trata de mirar derecho y no mira mucho por un lado porque es complicada la situación. Entonces, cuando tú está establecido ese nivel, era justificado por el tipo de trabajo que yo tenía que ejercer, donde los errores se tenían que minimizar. Tengo el caso de mi esposo que empezó su R1 conmigo en el mismo año que yo, pero en un posgrado diferente. Mi esposo decía
que él no entendía cómo era mi nivel, por qué yo hacía esas cosas que hacía o decía esas cosas que decía. Porque él era R1 igual que yo, pero él no tenía por qué cumplir ciertas cosas que yo cumplía. Y cada posgrado tenía sus reglas tan distintas que por lo menos en el posgrado de él no existía la figura de la consecuencia si hacías algo malo. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo le preguntaba a él, pero ya va, si tú cometes un error, ¿cómo haces para resolverlo? ¿Qué te dicen? No, que lo vuelva a hacer, que lo repita. Y yo, claro, pues lo tienes que volver a hacer, Claro. pero está mal, eso es obvio. Obvio. Pero ¿cuál es la consecuencia? Y él me decía, ¿cuál consecuencia? ¿De qué estás hablando? Y decía, ¿dónde está la consecuencia? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está? O sea, y es un ejemplo, y no sé si tú recuerdas, por ejemplo, un ejemplo básico. Claro. Básico. ¿Qué pasaba la primera vez que tú no ponías los días de antibiótico? Te decían, Rosana, pon los días de antibiótico. Sí, sí. Volvían a pasar a revisar las historias, no estaban los días de antibiótico. Gerald, ponga los días de antibiótico. ¿Qué pasaba si a la tercera vez no estaban puestos los días de antibiótico? Me vas a agarrar una hojita y me vas a escribir 300 veces, debo poner los días de antibiótico. Es así, o sea, parece chiste, sí. Y después ya no van a hacer, escríbelo 350 veces, vas a hacerlo, vas a escribir 500 veces y te vas a quedar hasta tal hora. Y si lo vuelvo a hacer mal, entonces, ¿entiendes? Siempre va a pasar algo peor. Él no lo entendía y para mí era muy normal que si yo cometí un error, porque ¿quién no cometió un error de R1? Y una pregunta que yo te digo, te hago a ti. ¿Qué pasa cuando tú ya tienes que revisar la historia y tú ves que esa persona no escribió los días de antibióticos? ¿Qué vas a hacer tú? Primero recordar el pasado. Hay un momento, no, es que es así. Hay un momento en blanco en el que uno hace. Es así, claro, uno va a ser así. Y es algo que se está viendo ahorita, porque es algo que muchos de nosotros vivimos. Hemos intentado de que eso, en cierta manera, cambie, disminuya, sea diferente. No que no se haga, se sigue haciendo, pero de otra manera, más humana, obviamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Claro, tú lo hacías una vez, 2 veces, 3 veces, ya no lo hacías más. Ya eso no pasaba. Y si pasaba, era automático de tú, bueno, tocó. ¿Qué pasa ahora? 1, 2, 3, 5, todos los días. Ya es costumbre de que se olvide. Y entonces, ok, ya no hay ese miedo, ese castigo, esa cosa. Pero ¿quién paga? El paciente. Era necesario aprender eso para no volverlo a cometer, porque no era por regañar, no era por esto, es porque el que paga es el paciente. Entonces, claro, ya uno pasó de ser R1 y llevar eso a ser R5 y corregirlo. Uno decía, pero ¿por qué no lo entiendes? O sea, yo lo hice 300 veces una vez y ya no lo volví a hacer. ¿Por qué lo sigue haciendo? O sea, no todo el mundo es consciente de decir, solamente le voy a decir que haga las 350 veces que escriba. Debo poner los días de antibiótico. No, sino que empieza. Vas a escribir 350 veces los días de antibiótico, te vas a ir a las 3 de la mañana y no vas a comer durante 3 días. Obviamente es un ejemplo, ¿no? Súper radical. Pero es ese límite en el cual la consecuencia sobrepasa lo normal. ¿A qué eso no te va a ayudar? O sea, ¿en qué me ayuda a mí a irme a las 3 de la mañana, por ejemplo, del hospital, teniendo que regresar a las 5? Que no voy a dormir, que no voy a descansar, que al siguiente día voy a estar reventado y no voy a poder hacer mi trabajo. Cuando ya eso es algo mal a propósito de esta parte que está por encima de ti, que no podemos negar que existe. O sea, que hay personas que lamentablemente se aprovechan de su jerarquía para venir y maltratar a los que están por debajo. Es que cuando tú lo vives y a ti te lo hacen, hay muchas personas que dicen, pues yo se lo puedo hacer al otro que viene. Porque si yo lo viví y a mí me lo hicieron, porque yo no se lo puedo hacer al que viene. Y es lo que pasa en aquellos posgrados donde no está tanta la presencia del especialista, sino más que todos los residentes, lo que hacen la vida del posgrado, es donde hay ese descontrol y ese desbalance de la jerarquía. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber una jerarquía, si el de arriba ve que hay algo mal hacia abajo, siempre paga el inmediato, luego el inmediato, luego el inmediato y luego el último. Que
hagan pagar por cosas que tú ya viviste durante tantos años y que hiciste bien. O sea, ya no es, bueno, vamos a hablarlo, vamos a escribirlo, vamos a analizarlo, no. O sea, ¿por qué lo haces? En fin, para llegar aquí, pues debe pasar por todos los niveles de la manera correcta. En algunos casos que se ve que por más que tú te sientes, que por más que tú enseñes, digas, tengas paciencia, no funciona la cosa. Y entonces ahí caemos en lo que tú dices, ¿qué sentido tiene de que te vayas a esta hora, de que no te dé chance de comer, de que esto, lo otro, llevando al límite a esa persona para que de verdad analice si quiere o no mejorar o simplemente irse?